Bienvenidos a la tercera sesión de su taller de creación de empresas para servicios. Es una clasificación distinta de lo que habíamos visto en los tipos de empresas. Puede haber empresas de operación y hechura, puede haber empresas de comercialización, ¿no? Pero cuando hablamos de empresas de servicios estamos hablando de lo que involucra la atención directa al cliente a través de asesores, a través de, eh, no lo sé, a lo mejor una persona que esté dando terapia o una persona que corte el pelo, o bien puede ser un un abogado, eso también puede ser, ¿no? Puede ser una persona que esté dando servicios de abogacía y entra dentro de servicios. Lo que vamos a ver hoy es precisamente la parte que tiene que ver con eh, la creación del plan financiero, que es la parte un poco difícil y es donde normalmente las pymes tienen ¿cómo podemos decir? Las personas que ponen este tipo de empresas, cuando se enfrentan al rigor financiero de mantener operativa su empresa, pues se enfrentan a cuestiones de liquidez, por ejemplo, ¿no? Ese es el principal problema. Y los expertos hablan de que, bueno, si no quieres enfrentarte a cuestiones de liquidez, pues tienes que entender la parte, digamos, de inicio de la empresa. Es decir, tienes que conocer a qué te estás enfrentando, más que a la condición de, digamos, de solamente entender que debes de financiar tu empresa, sino cuando tú comprendes la condición necesaria e importante de financiar tu negocio y mantenerlo operativamente funcionando. Esto es desde el punto de vista del flujo de efectivo, de la contención del gasto, del manejo de los costos. Cuando empiezas a hablar financieramente de tu negocio, entonces como que tienes una opción mejor para desarrollarte. ¿Por qué? Bueno, porque estás entendiendo la importancia de mantener el dinero que está funcionando y que está generando tu negocio hasta cierto punto intocable. Es decir, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de periodos de que no puedes retirar ningún tipo de ganancia ni ningún tipo de dinero de ese negocio, porque pues lo único que estás haciendo es condenándolo a la muerte. Así que más que dedicarle tiempo hoy a enseñarte a llevar en una hoja de cálculo lo que pudiese ser los gastos y costos, porque realmente si tienes algún tipo de experiencia en contabilidad, o seguramente si trabajaste con nosotros en la universidad algún aspecto que tiene que ver con el llevar las cuentas, pues te habrás dado cuenta. ¡Cállense! ¡Carajo! Una disculpa que el proceso de contabilidad de un negocio, sobre todo cuando es pequeño, pues es una relación de sumas y restas donde tú vas pues solamente detectando el espacio o momento de donde sale el dinero y el espacio o momento donde tú vas a aplicar ese dinero. Y obviamente llevas el control temporal de estos gastos en relación con lo que debe de ingresar, ¿no? Esa es una relación donde tú vas vigilando, pero en esencia es una hoja de cálculo, como bien lo dice, donde tú vas sumando, restando. ¿Cuándo se convierte en una situación ya más difícil? Cuando, por ejemplo, tienes que calcular el punto de equilibrio del costo de tu asesoría, por ejemplo, o el costo de tu intervención en el asesoramiento, pero desde el punto de vista de la industria donde tú te estás desarrollando, que es la industria inmobiliaria, estos costos ya de alguna manera son predecibles y constantes. ¿Por qué? Pues porque son, digamos,
una forma de trabajo ya del mismo renglón productivo, ¿no? Lo que es la industria inmobiliaria. Pero en cuanto al manejo de gasto fijo, la inversión, por ejemplo, en costos variables que tiene que ver con tu personal, si es que lo vas a tener, o la conciencia, por ejemplo, de en qué momento no puedes olvidar, por decir algo, la relación fiscal, toda esta parte que tiene que ver con el manejo de dinero, pero sobre todo la conciencia de que no puedes disponer de tu dinero tan fácilmente como si esto fuese una vaca. Te acordarás, por ejemplo, que cuando estudiabas administración te decían tus profesores de administración que la empresa sigue un proceso de ciclo de vida y que en las primeras etapas es como si la estuvieras cosechando, como si la estuvieras plantando. Es una plantita, es un animalito que lo estás alimentando y lo estás viendo crecer. Y si esto fuese, por ejemplo, una vaca, pues no puedes ordeñar a una vaca en sus primeras etapas de vida porque pues simple y sencillamente no vas a obtener nada. Es decir, estarías inclusive enfermándola. No es lo mismo que harías con un negocio. Es hasta el momento en que ya se encuentra fortalecida y tiene ciertas características cuando tú puedes empezar a gozar de el dividendo que puede tener el negocio. Entonces, este ciclo de vida es importantísimo respetarlo y, por ejemplo, hasta el SAT en su momento tiene ciertas políticas de gravamen para las empresas de recién inicio donde, por ejemplo, tú puedes inclusive hasta 2, 3 años declararte en ingreso cero, es decir, en utilidad cero. ¿Por qué? Pues porque lo que le estás diciendo al SAT es estoy recuperando la inversión. Y solamente estoy recuperando la inversión, es decir, ni siquiera estoy obteniendo utilidades. La utilidad que se está obteniendo pues representa la inversión que se tuvo. Entonces, esa conciencia es la que hoy vamos a despertar. ¿Y cómo vamos a iniciar? Pues vamos a iniciar precisamente haciendo un análisis de lo que vimos la semana pasada para que recuperemos la importancia de formalizar el negocio porque parte de la seguridad financiera de un negocio pues es precisamente la condición de el, el tener un manejo formal, consciente de tu empresa, en el sentido de que tú le estés dando una fortaleza estructural suficiente. Cuando tú le das una fortaleza estructural a algo, es como si construyeses ese algo sobre un esqueleto fuerte, ¿no? Un esqueleto de hierro, un esqueleto de metal, donde tú le estás dando toda la fortaleza para que soporte todos los cambios ambientales. Es lo mismo en una empresa, cuando tú la formalizas, le das una buena integración fiscal, una nueva integración a nivel, por ejemplo, de acta constitutiva, cuando tienes conciencia de cómo la vas a ir transformando en el interior jerárquicamente, cuando tienes perfectamente bien delimitados, aunque no tengas departamentos como tal, pero áreas donde cada quien sabes qué le toca y cómo se encadenan para lograr un flujo de trabajo constante que te permita dar el servicio, entonces estás entendiendo la situación de por qué es importante formalizar. No es que sea una obligación y ya, es como una parte donde tú estás construyendo los huesos y el ambiente financiero de tu empresa va a responder positivamente a esta formalización porque va a reconocer cómo es que tú estás sabiendo, entendiendo que al fortalecer tu empresa estructuralmente, financieramente la estás asegurando. Entonces esa parte es muy importante. Voy a proporcionar entonces en este momento nuestro podcast de repaso. Es muy importante que lo escuchemos, es corto, pero la idea es retomar la condición de qué tan importante es. Recuerda que el podcast se sube a la plataforma para que tengas opción de escucharlo por separado. Además también queda grabado en en la en el video que estamos generando y bueno, en este momento pues sincrónicamente se estará pasando. Entonces vamos para allá, iniciamos con nuestro podcast, espero tener éxito, a que sí se escuche y vamos a ver. Se cierra el trato, ¿no? Se descorcha el champán, alguien
Acaba de ganar su Maestro primera Cristian, ¿me comisión de podría decir si se 140,000 escucha, pesos por favor? mexicanos por vender un piso. La euforia total. Totalmente. Todo parece un éxito Ok. rotundo. La confirmación absoluta de que emprender fue, pues, la decisión correcta. Pero a ver, si adelantamos el reloj tan solo 18 meses, esa misma agencia inmobiliaria está, bueno, en bancarrota. Y pasa muchísimo más de lo que la gente cree. Sí, sí, persianas bajadas, los ordenadores vendidos, los dueños endeudados hasta arriba. Y ojo, que no es una tragedia aislada. Según los datos oficiales del INEGI en México, más del 50% de las pequeñas empresas cierran antes de cumplir 2 años. Es un dato demoledor. Más de la mitad, ¿eh? Se evaporan por completo. O sea, más de la mitad. Y el verdadero drama, fíjate, es que rara vez fracasan por falta de pasión o por no tener talento para las ventas. Se hunden, pues, por la informalidad fiscal y por operar a ciegas, sin un modelo de negocio definido. Exacto. Operan por instinto. Y el instinto en los negocios tiene, pues, las patas muy cortas. Tal cual. Por eso hoy, nuestra misión en esta inversión es destripar exactamente cómo se construye una agencia inmobiliaria que no solo sobreviva a ese abismo estadístico, sino que además esté blindada de principio a fin. ¿Qué es la clave? El blindaje. Vale, vamos a desgranar esto a partir de unos apuntes universitarios súper detallados sobre estructuración de bienes raíces. Porque, si lo pensamos bien, vender una casa es como saber conducir un rato por la ciudad. Pero fundar una agencia inmobiliaria que perdure es tener que construir el motor de un coche de carreras desde cero, pieza por pieza. Me encanta esa analogía y el problema principal es que la inmensa mayoría de los que empiezan a currar en este sector pues se quedan atascados en esa capa superficial. O sea, confunden tener el permiso de conducir con saber de mecánica. Claro, se creen que todo es acelerar y frenar. Exacto. Creen que el negocio es únicamente conectar a alguien que quiere vender con alguien que quiere comprar y llevarse su porcentaje. Pero el ecosistema inmobiliario no perdona esa, digamos, simpleza operativa. Exige un diseño milimétrico de cómo se va a crear valor. Cómo se entrega al cliente y cómo capturas ese valor, ¿no? Eso es. Cómo capturarlo sin que se escape por las innumerables grietas de la inoperancia administrativa. Por eso, antes de ir corriendo a un notario o de darse de alta de cualquier forma en Hacienda, pues hace falta un mapa de ruta. Un plano del motor. Justo. Algo como el Business Model Canvas, este famoso lienzo de Osterwalder y Piñor, que bueno, divide cualquier negocio en 9 bloques estructurales. A ver, yo aquí me pongo en la piel del clásico perfil puramente comercial, de ese que decide montar su agenda. Todo esto del lienzo de 9 bloques suena increíblemente a teoría de escuela de negocios. Suena a deberes de la universidad. Totalmente. Es decir, sentarse a rellenar casillas en un papelógrafo parece una distracción tremenda cuando la realidad táctica de la calle te dicta que la pasta, el dinero, está en salir, patear la ciudad, mostrar propiedades y cerrar tratos. ¿Para qué detenerse a filosofar sobre el modelo? Pues mira, es la trampa clásica del buen vendedor. Y es precisamente ese impulso de salir corriendo sin mirar el mapa lo que engrosa ese 50% de quiebras que comentabas al principio. O sea, que el exceso de acción te mata. Te mata, porque el valor de hacer este ejercicio visual no es rellenar casillas para sentir que tienes una estrategia muy bonita. Es identificar de un solo vistazo las dependencias letales que pueden hundirte. A ver, ponme un ejemplo de eso en el sector inmobiliario. Pues, por ejemplo, si tu bloque de propuesta de valor se resume únicamente en enseñar propiedades, te conviertes instantáneamente en un intermediario reemplazable. El cliente intentará puentearte para ahorrarse la comisión a la primera de cambio. Claro, dirá, ¿para qué te necesito si la casa ya la he visto? Exactamente. Hoy en día, la verdadera propuesta de valor por la que un cliente paga alegremente un 5% de comisión es la seguridad jurídica. Ostras, la tranquilidad de no meterse en un lío, ¿no? Tal cual. Es que en el INPI es un inmueble que tiene un problema de herencias intestadas, es evitarle estafas, es ahorrarle meses de burocracia infumable y todo eso, claro, tiene un precio. Y el mapa este, el Canvas, te obliga a ver por adelantado toda esa estructura de costos, supongo. Te lo pone en la cara. Te muestra cuánto dinero se te va a ir en publicidad en los portales inmobiliarios más caros, que cada vez cobran más. Cuánto cuesta el software de gestión o CRM, los honorarios de los notarios de confianza, que son socios clave, por cierto. O sea que si no ves esa correlación entre lo que te cuesta operar y lo que cobras... Acabarás cerrando ventas y descubriendo que paradójicamente estás perdiendo dinero con cada firma. ¡Qué locura! O sea,
Es hacer un escáner de las cañerías del edificio antes de empezar a poner los grifos de lujo. Y es un ejercicio fundamental, ¿eh? Porque un mapa estratégico brillante en papel no sirve de absolutamente nada si el negocio no inyecta liquidez real en la cuenta bancaria. Sin sangre en las venas, el paciente se muere. Exacto. Lo que nos lleva al corazón económico de todo esto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hagamos el ejercicio mental con el que abríamos hoy. Imaginemos una operación estándar en México, ¿vale? La venta de una propiedad de 3,5 millones de pesos. Vale, un ticket medio bastante común. Sí. Si la gente aplica una comisión del 4%, que está en la media del mercado, la matemática pura nos da esos 140.000 pesos brutos de ingresos. ¿De una sola tacada? Es un buen pellizco, claro. Cualquier persona ve esa cifra, entrar por la puerta y la euforia es total. Pero, a ver, la realidad empresarial es muy distinta. ¿Cómo se protege ese ingreso de la ineficiencia? Porque entre lo bruto y lo neto hay un abismo gigantesco, ¿verdad? Un abismo donde desaparecen miles de agencias cada año. El vendedor novato ve 140.000 pesos y piensa automáticamente en, pues, no sé, qué coche se va a comprar o cómo va a celebrarlo. Normal. Es la primera reacción humana. Sí, pero el director de una agencia de verdad sabe que de ahí hay que descontar muchísimas cosas. El coste de adquisición de ese cliente en campañas de marketing digital, que como decíamos, están por las nubes. Claro, la publicidad se come un buen trozo. Y hay que pagar la gasolina de meses de visitas, las comisiones de los agentes comerciales que llevaron a cabo la venta y, por supuesto, apartar la gran tajada de los impuestos. Que esa es otra. Si tu proceso no es eficiente, si requieres mostrar la casa 40 veces porque no perfilaste bien a los compradores, esos 140.000 pesos pueden quedar reducidos a una utilidad neta de 10.000. Madre mía. Trabajar meses para que te queden 10.000 pesos netos. Y encima hay otro factor demoledor aquí, que es construir un negocio apostando únicamente a las comisiones por compraventa. Es jugar a la ruleta rusa con la estabilidad de la empresa, totalmente. Claro, porque el ciclo de venta de una propiedad puede durar, no sé, 6, 8, 12 meses tranquilamente. Tienes picos espectaculares donde entra muchísima pasta y luego valles de sequía total donde no ingresas ni un peso, pero los gastos fijos siguen llegando religiosamente cada día uno. No perdonan. Ese ciclo de picos y valles genera un estrés financiero tremendo y ese estrés acaba destruyendo el juicio comercial. Empiezas a tomar malas decisiones. Lógico. Por eso, el modelo debe diversificar las fuentes de ingresos hacia flujos predecibles. Un ejemplo clásico, que sale en la fuente que estamos analizando y que fortalece mucho el motor, es añadir los honorarios por administración de inmuebles. Ah, claro, la gestión de alquileres. Exacto. Si una agencia gestiona propiedades en alquiler y retiene entre un 8 y un 10% de las rentas mensuales, crea un goteo de caja constante. Ese flujo es lo que te paga la luz, el alquiler de tu propia oficina y las nóminas fijas. Y ya no dependes de cuándo narices se va a firmar la próxima gran venta. Eso es. Además, se pueden incorporar servicios de consultoría, avalúos o el famoso due diligence para inversionistas. La idea es tener pues un colchón financiero recurrente que absorba el golpe cuando el mercado de compraventa se congele temporalmente. Y sobre todo para mantener la cabeza fría, ¿eh? Porque cuando entra la desesperación por cerrar una venta para poder pagar la nómina a fin de mes, se empiezan a aceptar clientes tóxicos o se mira hacia otro lado cuando la propiedad tiene irregularidades. Lo cual es peligrosísimo. Vale, entonces conseguimos equilibrar los ingresos. Somos súper eficientes y digamos que logramos que nos sobren 50.000 pesos completamente limpios de esa venta. En el instante exacto en que intentas depositar ese dinero en el banco, el gobierno, el SAT mexicano, va a levantar la mano y va a preguntar de dónde ha salido eso. Y no te van a preguntar amablemente, precisamente. Y la respuesta depende del chasis legal que hayas decidido montar. La opción que muchos toman por inercia para empezar, por ser lo más rápido, es darse de alta como persona física con actividad empresarial. La famosa PAFE, sí. Suena sencillo, te ahorras complicaciones burocráticas al principio. Pero, a ver, la contrapartida es la responsabilidad ilimitada. Y aquí quiero pausar un segundo. Espera, esto significa realmente que si hay un desastre enorme, digamos un fraude monumental con la titularidad de una casa, y la agencia acaba enfrentando una demanda civil millonaria, el emprendedor tiene que responder con su propio patrimonio. O sea, podría perder su coche, la casa donde duermen sus hijos y todos sus ahorros. De manera tajante, te lo digo, sí. ¡Ostras! ¡Qué miedo! La responsabilidad ilimitada implica que, a ojos de la ley, no existe ninguna barrera protectora entre la caja registradora de tu negocio y
y la cuenta de ahorros personal de tu familia. Son el mismo ente. Menudo panorama. O sea, es un riesgo kamikaze. Es un riesgo que muchos asumen de forma casi temeraria por puro desconocimiento, o a veces solo por ahorrarse los honorarios de un notario al constituir una empresa formal. Pero, oye, que estamos hablando de un sector donde se transaccionan los activos más valiosos en la vida de una persona. Claro, no estás vendiendo zapatos. Exacto. Un litigio por vicios ocultos graves en un inmueble o por un contrato mal redactado puede arrasar literalmente con la vida económica de un agente. Por eso, en cuanto el volumen de operaciones proyectado empieza a crecer un poco, construir un cortafuegos se vuelve una cuestión de supervivencia básica. Y ese cortafuegos es constituir una sociedad mercantil formal. Levantar el muro, vaya. Opciones como la sociedad anónima, de capital variable, o para los que emprenden sin socios, que son muchos, una sociedad por acciones simplificada, la SAS. Justamente, la magia jurídica de la SSAs o de la SADCB radica en dos palabras maravillosas: responsabilidad limitada. Suenan a gloria bendita. Operan como un muro de hormigón armado. Si la empresa quiebra o es demandada brutalmente, la responsabilidad de los socios se detiene en el límite exacto del capital que aportaron para crear la sociedad. O sea que los bienes personales de la familia quedan completamente fuera del alcance de los acreedores comerciales. Exacto. Es la armadura operativa que te permite tomar riesgos de negocio sin poner en jaque el futuro de tu familia, que es lo más importante. Vale, me convence. El muro está levantado. Pero claro, el SAT, el fisco, sigue ahí vigilando cada movimiento. Y la facturación electrónica, el famoso CFDI versión 4.0, ya no es emitir un simple recibo que puedes archivar en una carpeta de anillas y olvidarte. ¿Qué va? Tiene complementos específicos para bienes raíces. Es, en la práctica, un rastreador en tiempo real del gobierno sobre absolutamente todo lo que haces. Y para quienes empiezan operando como personas físicas, existe un salvavidas que sobre el papel suena espectacular, ¿eh? El RECICO, el régimen simplificado de confianza, con tasas bajísimas. El RECICO es sin duda un balón de oxígeno extraordinario para arrancar un negocio. Si tus ingresos no superan los 3,5 millones de pesos al año, que está muy bien, te permite tributar el impuesto sobre la renta a tasas que pueden ir del 1 al 2,5%. ¡Qué locura! Eso es bajísimo. Es un ahorro de liquidez masivo en comparación con el régimen general que se te lleva casi 1/3 de las utilidades. Totalmente. Permite reinvertir muchísimo capital en el crecimiento de la agencia. Pero, a ver, es un pacto faustiano. Ya decía yo. Tiene que haber trampa, claro. La trampa del RECICO es su absoluta intolerancia al error administrativo. Cero flexibilidad. ¿A qué nivel de intolerancia nos referimos exactamente? Porque sabemos que la burocracia siempre tiene una letra pequeña que te puede arruinar el día. Pues mira, si omites el pago de una sola declaración mensual o te retrasas sin una justificación válida, el SAT no te manda simplemente un aviso cariñoso o una pequeña multita, te expulsa del régimen, directamente. ¡Ostras! Y a la calle. Y la expulsión es letal porque implica que pasas automáticamente al régimen general, frecuentemente con efecto retroactivo. Espera, ¿me estás diciendo que te recalculan todo? De pronto tienes que recalcular todos tus impuestos del año con tasas drásticamente superiores. Ese golpe repentino a la caja puede desangrar a una pequeña inmobiliaria de la noche a la mañana. Una liada tremenda. Es un régimen maravilloso, sí. Te otorga márgenes inmejorables, pero a cambio exige que tu cumplimiento fiscal y tu control contable sean milimétricos, casi obsesivos, te diría. Es decir, un tropiezo tonto administrativo te puede dinamitar el modelo de negocio entero. Menudo panorama. Pero bueno, sigamos avanzando. Tenemos el mapa estratégico funcionando, la liquidez controlada sin picos asfixiantes, el chasis legal levantado para proteger nuestra casa y estamos cumpliendo a rajatabla con el SAT, sudando la gota gorda pero cumpliendo. Todo en orden, de momento. Ahora este coche blindado tiene que salir a la autopista e interactuar con el mundo exterior, claro. Y aquí entramos en el marco regulatorio y los contratos. Lo cual es fascinante, porque el sector inmobiliario en México opera en muchos sentidos como el salvaje oeste. Literalmente. Simplemente no existe una gran ley federal unificada que dicte quién puede y quién no puede ser agente inmobiliario en todo el país. Y es una anomalía enorme para un sector que mueve tantos miles de millones, ¿eh? Al no haber una barrera de entrada impuesta por el gobierno federal, cualquier persona, tú o yo, puede imprimirse unas tarjetas de visita un martes y presentarse como asesor experto un miércoles. Increíble.
Este vacío ha obligado al mercado a buscar pues, sus propios mecanismos de autorregulación y confianza. Y por eso cobran tanta relevancia entidades como la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que agrupa a más de 8.000 brokers. Claro, si la ley no te filtra la asociación. Exacto. Afiliarse no es un mandato federal, pero funciona como un filtro darwiniano en el mercado. Demuestra que te adhieres a un código de ética, que tienes acceso a capacitación continua y que respaldas tus operaciones. Ante los ojos de un vendedor desconfiado, pues ese sello de la AMPI marca la diferencia entre un profesional de verdad y un oportunista de turno. Completamente. Pero atención, porque la historia da un giro radical dependiendo de dónde estés pisando en el mapa. Aunque a nivel federal haya un gran vacío, hay estados como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o Puebla que han dicho hasta aquí, no han querido esperar y han creado sus propias leyes locales estrictas. Han tomado las riendas. Y en estas jurisdicciones, obtener una licencia o registro estatal es un mandato legal ineludible. Obligatorio. Y la implicación práctica de ignorar esto, fíjate, es tremenda. Operar sin licencia en estos estados es, haciendo una analogía, igual que abrir una clínica y operar a corazón abierto sin estar colegiado como médico. Tal cual. Podrías ser técnicamente un genio del bisturí, pero a nivel jurídico estás cometiendo una negligencia enorme que te expone al mayor terror de los contratos, la nulidad. La nulidad absoluta, sí. Imagínate el escenario, ¿eh? Trabajas durante 9 meses, curras muchísimo para cerrar la venta de un edificio corporativo. Meses de estrés. Encuentras al comprador perfecto, se firma todo y en el último maldito minuto el vendedor decide que no te va a pagar tu enorme comisión de intermediación. ¡Qué rabia! Vas directo a los tribunales, claro. Claro, vas a los tribunales a demandar el pago amparado en tu contrato de prestación de servicios. Pero resulta que estás en un estado que exige licencia inmobiliaria obligatoria y tú decidiste saltarte ese trámite burocrático porque te dio pereza. Ay, madre, ya lo veo venir. Pues el juez revisará el caso y por imperativo legal declarará que tu contrato es nulo de pleno derecho desde su origen, precisamente por carecer tú de la licencia para ejercer. O sea, a efectos de la ley, ese papel mojado jamás existió. Jamás. Pierdes los honorarios, el tiempo y encima, para rematar, pagas los costes del juicio. Un desastre absoluto por pura pereza administrativa. Por eso, blindar los contratos es el siguiente nivel clave de la supervivencia. En la práctica, según los apuntes, se sostiene el negocio sobre 3 grandes pilares contractuales. El de arrendamiento, para regular al milímetro la relación dueño-inquilino. Fundamental. El de prestación de servicios, que es tu red de seguridad para garantizar que vas a cobrar por tu curro. Y el más delicado de todos, el contrato de compraventa. Aquí hay que mencionar una regla de oro insalvable, por ejemplo plasmada en el artículo 2317 del Código Civil en la capital. La famosa obligatoriedad de la escritura pública ante notario. Exacto. Es que ese artículo destruye por completo el mito de los acuerdos de servilleta. En el sector inmobiliario, firmar un contratito privado de compraventa entre 2 partes y guardarlo en el cajón del escritorio no otorga seguridad jurídica frente a terceros. O sea que no sirve para casi nada. Si esa transacción no pasa por la fe pública de un notario y no se inscribe formalmente en el registro público de la propiedad, el comprador está en un riesgo extremo. El vendedor original podría, en teoría, volver a vender esa misma casa a un tercero al día siguiente. ¡Ostras! Una doble venta. ¡Qué locura! Así que el notario no es simplemente un burócrata que te cobra honorarios altísimos y te ralentiza las cosas. ¿Qué va? Es el candado definitivo que legitima la transmisión de la propiedad frente a toda la sociedad. Vale. Llegados a este punto, hemos blindado la operación. Tenemos el modelo supereficiente, los escudos legales activados y la certeza jurídica de los contratos perfectos. Parece que el castillo es inexpugnable. Parece, sí. Pero hay una puerta trasera que muchísimos emprendedores, incluso veteranos, dejan abierta de par en par. La protección de la marca. Hay agencias que invierten fortunas en diseñar logotipos increíbles, en rotular flotas de vehículos enteras, en campañas virales en redes sociales y en construir una reputación intachable durante años. Y utilizando un nombre comercial que jamás se han molestado en registrar legalmente. Es probablemente el error estratégico más silencioso y destructivo a largo plazo. Es que Estela, ¿eh? Piensa que todo ese prestigio, las recomendaciones del boca a boca, la confianza brutal del mercado, todo eso se adhiere a un identificador visual y sonoro, que es tu marca. Y en México, la única manera de que la ley reconozca que eres dueño absoluto y exclusivo de ese nombre
es inscribiéndolo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El famoso INPI, que pertenece a la clase 36, ¿no? De servicios financieros e inmobiliarios. Exacto, la clase 36. Y el costo, fíjate, es de apenas 2.657 pesos. No es nada. Si no estás registrado a tu favor, simplemente estás usando un nombre prestado del dominio público. Da igual si contraste el dominio de internet.com, ¿eh? Eso no te da ningún derecho marcario legal. Es que es surrealista, de verdad. Piénsalo así. Construir una reputación de 10 años sobre un nombre sin registrar es exactamente igual que gastarte los ahorros de toda tu vida en reformar, cambiar las tuberías y amueblar con piezas de lujo una mansión de la que, sorpresa, no posees las escrituras. Tal cual, estás invirtiendo en el aire. Estás invirtiendo en la nada. Mañana mismo cualquiera puede ir a las oficinas del INPI, rellenar los formularios correspondientes, pagar esos 2.000 y pico pesos y reclamar la exclusividad de ese nombre en todo el país. Y de forma completamente legal. Y te digo una cosa, pasa constantemente. Imagina la pesadilla. Recibes un burofax o una carta de cese y desista de unos abogados en otro estado, notificándote que están explotando tu nombre y que tienes 30 días para destruir absolutamente toda tu papelería, retirar los rótulos de tu fachada, borrar tus redes sociales y cambiar radicalmente tu identidad. O sea, empezar de cero a nivel de imagen. ¡Qué dolor! El registro de marca no es una tasa gubernamental aburrida que tienes que pagar por obligación. Es el instante fundacional en el que adquieres el activo intangible más valioso de tu negocio. Una marca protegida es algo que mañana puedes franquiciar, puedes licenciar y si algún día decides vender la agencia, ¿qué puede pasar? La marca tiene una tasación económica real que suma ceros al precio de venta. Claro, sin registro no tienes una empresa vendible. Solo tienes mesas, sillas y ordenadores de segunda mano. Así de crudo. Qué manera tan rotunda de ponerlo en perspectiva, la verdad. Pasa de ser un trámite tonto a ser patrimonio puro de la empresa. Bueno, creo que hoy hemos desmontado este motor pieza por pieza de una manera absolutamente esclarecedora. Comenzamos asomándonos al abismo, a esa estadística del INEGI de más del 50% de pequeñas empresas que fracasan antes de los 2 años en México. Pero hemos construido el antídoto paso a paso. Sí, señor. Hemos visto cómo usar el Business Model Canvas no como una tarea académica, sino para detectar fallos mortales antes de abrir la persiana. Hemos entendido la urgencia vital de diversificar ingresos, metiendo alquileres para estabilizar esos valles financieros y cómo proteger la pasta con eficiencia operativa. Levantamos el muro de la responsabilidad limitada a través de la SAS o la SADCB para no jugar a la ruleta rusa con nuestras casas y nuestros ahorros. Muy importante eso. Y analizamos el delicado equilibrio de caminar de la mano del SAT mediante el régimen RECICO. Por último, cerramos asegurando el territorio, entendiendo el riesgo de nulidad si no cumplimos con las licencias estatales y blindando el esfuerzo de toda una vida registrando la marca en el INPI como nuestro activo principal. Es un viaje completísimo por la anatomía de la supervivencia corporativa. Pero fíjate, hay un elemento final en los apuntes que invita a una reflexión mucho más profunda que la simple mecánica del negocio. ¿Ah, sí? Cuéntame. Si observamos los esquemas que han guiado nuestra inversión hoy, la actividad final que se les exige a los alumnos es muy particular. Tienen que redactar un texto muy corto, de apenas 150 palabras, justificando la elección de su figura jurídica, basándose exclusivamente en su perfil de riesgo personal y emocional. ¡Ostras! ¡Qué provocador! 150 palabras para confesar básicamente cómo te enfrentas al miedo y al riesgo. Exactamente. Y esto nos deja con un pensamiento crucial para cualquiera que nos escuche y esté construyendo algo. Solemos pensar que las estructuras legales y fiscales son, simplemente ropajes, trajes que la empresa se pone para cumplir con la burocracia del gobierno y ya está. Para salir del paso. Sí, pero cabe preguntarse, ¿hasta qué punto la figura jurídica que un emprendedor elige en su primer día de operaciones está dictaminando, en secreto, los límites psicológicos de su propia ambición? ¡Wow! Si alguien opta por la figura legal más pequeña, más básica, como la persona física, simplemente porque le aterra la complejidad administrativa o porque quiere evitar gastar 4 duros en un notario, está limitando subconscientemente el potencial de crecimiento, la escalabilidad y la audacia comercial de su propia agencia, incluso antes de haber vendido su primera casa. Es como si al elegir los cimientos más baratos ya estuvieras determinando desde el minuto 1 que nunca vas a atreverte a construir un rascacielos. Exacto. Te autolimitas.
Qué perspectiva tan potente para cerrar. Tu chasis legal no solo te sirve como armadura frente a los desastres del mercado exterior, también puede convertirse en el techo de cristal que tú mismo te impones por miedo a soñar en grande. Hay muchísimo que procesar aquí sobre cómo la técnica jurídica choca de frente con la psicología del propio emprendedor. Pues nada, hasta la próxima inmersión en el conocimiento, donde seguiremos desgranando las palancas invisibles que mueven el mundo a nuestro alrededor. Se cierra el trato, ¿no? Bien, pues como pudimos ver, nuestro resumen nos dio nueva luz sobre lo que estuvimos platicando, es retomar esta parte tan importante que no debes de olvidar, pues si tu interés es ingresar a esta parte productiva de tu renglón, que es la industria inmobiliaria, pues siempre la invitación es formalizar. Formalizar, acuérdate de que ya hay licencias necesarias en ciertos estados, como bien nos lo dijo nuestro podcast, ya muchos estados aquí en México están empezando a formalizar esta relación, pues sobre todo por las experiencias tan desastrosas que hemos tenido, como bien te comentaba la sesión pasada, con industrias que de alguna manera hicieron una mala actuación a nivel inmobiliario en nuestros estados, donde hay inclusive muchas familias sufriendo las consecuencias de esta mala praxis. Y obviamente la respuesta de los gobiernos es a no permitir que esto vuelva a suceder, y entonces viene toda esa formalización obligatoria, sobre todo en un renglón de servicio que pues que requiere una relación muy fuerte financieramente hablando, es decir, quien hace atención o requiere, por ejemplo, la renta o la compra de un bien mueble, pues no va a ser una inversión sencilla, ¿no? Y obviamente esto eh, trae como consecuencias una serie de pasos que debe de tomar. No olvidar la parte de registrar tu negocio debidamente para que sea reconocible, pero también sea resguardado por la protección de tu marca, y todas las etapas necesarias para que te reconozcan las autoridades, la autoridad. ¿Por qué? Pues porque esa es tu seguridad frente a tu cliente, frente a un socio, la seguridad que tú le das a tu cliente como empresa seria, y esto obviamente pues hace relaciones largas, duraderas, ¿qué es lo que finalmente hace diferente pues muchas de las cuestiones, ¿no? Es decir, cuando un prestador de servicios hace una buena condición al inicio de esta, pues se convierte en nuestro, como el médico, como tu médico de cabecera, como la persona que te corta el pelo, que no cambias tan fácilmente, como si eres mujer, pues la persona que te hace, por ejemplo, uñas o te las pinta, eh, no lo sé, te casas con esa persona en cuanto al servicio, porque te agrada la forma en cómo está funcionando para ti. Entonces, si tú quieres ser el inmobiliario de cabecera de las personas, pues las señales deben de ser de seriedad, de formalismo, de que la relación va para largo, ¿no? Vaya, esto piénsalo como cualquier matrimonio, ¿no? Cuando no hay un documento de por medio, siempre las partes pues sienten como que no va en serio, por más que se actúe, eh, digamos, formalmente, ¿no? Siempre la parte documental le da certeza jurídica sobre todo. Yo me recuerdo, por ejemplo, en algún momento oía a un familiar que le decía a sus hijos, es importante que haya una relación, por ejemplo, de un matrimonio civil, porque más que tu seguridad es la seguridad de tus hijos al futuro. Y es precisamente entonces esa misma lectura la que se le da a la cuestión de las empresas. Ahora, vamos a hablar hoy, como bien te decía al inicio, del plano financiero de tu empresa inmobiliaria. Esta parte que pareciera que solamente es ver fluir el dinero y luego de ahí tomar pues para pagar tus gastos, pero sin ningún control. Y lo que hace el éxito es precisamente el control, el manejo de los tiempos, el manejo de los momentos financieros, como así se les conoce, donde tú vas viendo cómo tu negocio se va fortaleciendo y entendiendo cómo debes de mantener el flujo de tu dinero
hasta el momento en que tú puedas retirar utilidades, es decir, no se retiran utilidades en el primer momento, hay un momento específico y es importante, bueno, que veamos esta cuestión e iniciemos en esto. De todas maneras, hoy día también te voy a acompañar esta revisión que vamos a hacer el día de hoy con una explicación de un experto en creación de estados financieros para los servicios, para las empresas de servicios, que fundamentalmente la diferencia, pues obviamente el encarar un ambiente productivo de manufactura, de armado, es diferente al encarar una empresa de servicio. La manufactura, el armado, el embalado, el integrado, pues lleva un proceso productivo diferente en concepción a lo que es la prestación de servicios. Y la prestación de servicios supera en costo al costo de producción. Me pongo en este análisis para que vayas internándote en lo que podemos decir. Hay un momento en las empresas, por ejemplo, de manufactura, donde el funcionar constante y la velocidad a la que se le mantiene funcionando a la empresa, llega un momento en que aplana los costos en el sentido de que se pagan por la misma producción y llega un momento en que ya la siguiente unidad es una unidad que crea utilidad. ¿Por qué? Porque se generó una inercia productiva que le permite a la empresa tener esta habilidad de aplanar el costo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de productos producidos en una jornada, llega un momento en que, por ejemplo, la tercera parte de la producción se cubren todos los costos y todo el resto es para utilidad y para fortalecer a la empresa. ¿Y esto por qué? Porque se entra en un proceso de producción continua, así no se apagan las máquinas, se mantienen constantes. Esto lo vemos, por ejemplo, en armadoras, en maquiladoras, en todo esto. En el caso de la empresa del servicio no sucede de la misma manera, es decir, sí se pueden mitigar los costos, sí se puede mantener un punto de equilibrio, pero la idea es diferente. Entonces, por eso la concepción es distinta y estamos preparando una serie de condiciones importantes que debes de tener en cuenta. Bien, lo que vamos a plantear el día de hoy es el estado financiero del proyecto de inversión para generar la empresa. Esto es totalmente distinto a el seguimiento contable interno de la empresa ya en el momento del funcionamiento. El estado financiero que inicia a la empresa, por supuesto que se va a ver reflejado en la contabilidad de la empresa más adelante, sobre todo a partir del tercer mes. ¿Por qué? Porque es a partir del tercer mes que se empiezan a dejar los costos de inversión y se empieza a pagar ya de forma más estable los costos fijos, los costos variables, pero en el inicio hay una planeación de esto y esta planeación es presupuestada y sostenida por la inversión inicial que hace el emprendedor y después ya la operación del negocio empieza a dar suficiente dinero, o eso se piensa que debe de hacer, por eso se hace el plan, para que la inversión vaya abandonando la escena y la escena de costos y pagos la vaya retomando el funcionamiento de la empresa. Entonces, hay una etapa fundamental, que es lo que vamos a ver, donde si tú quieres poner un negocio debes de entender que debes de tener la suficiente cantidad de dinero para sostener a tu negocio, porque es como si fuese un niño pequeño. Va a empezar a dar sus primeros pasos, va a empezar a comer, va a empezar a generar, y después de un tiempo es que cuando empieza a hablar y empieza a dar su primera operación como ser. Entonces, es lo mismo le pasa a la empresa. Sus primeros pasos se tambalea, en sus primeros pasos no es autónoma, tengo que estarla sosteniendo, tengo que estarla vigilando, no puedo dejarla sola en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque es como un ser en sus primeras etapas. Y por lo tanto no puedo esperar, y eso es muy importante y soy reiterativa, no puedo esperar retirar ningún tipo de dinero de esas primeras etapas de la empresa, porque se habla de que pueden pasar hasta un año, año y medio, inclusive 3 años, y la empresa se mantiene en etapa de fortalecimiento. Y es hasta el cuarto, quinto año de operación cuando empiezo a ver utilidades, pero todavía no retiro
y puede ser que pase el quinto año y yo siga manteniendo a la empresa fortalecida para después ver la utilidad. ¿Por qué? Porque esa se recupera la inversión, se empiezan a pagar los gastos, se empieza a fortalecer operativamente a la empresa, la capacidad instalada se asienta y entonces yo ya puedo empezar a pensar en algún tipo de utilidad. Así que bajo esta visualización entiende que el plan de negocios a veces puede abarcar mucho tiempo, no es inmediato y no es una planeación de meses, no es un presupuesto, es un plan que lleva tiempo en llevar a cabo. Bien, como lo tenemos aquí en nuestra diapositiva, que ya estoy proyectando, déjenme checar si se está proyectando debidamente. Todo plan de negocios, bueno, inicia a partir de la concepción del mercado, es decir, aquella investigación de mercado que aprendiste a hacer. Y esta investigación e idea de mercado, pues obviamente te lanza a la información de quiénes, en qué momento de mercado te vas a insertar, con quiénes son tus clientes, quiénes son los que van a competir directamente, cuáles son los precios a los que te estás enfrentando en cuanto al servicio que vas a prestar. Y esta investigación de mercado ya la hiciste previamente, porque de esta investigación de mercado va a venir la propuesta de precio de tus servicios para que tú puedas empezar a recuperar costos. Entonces, la invitación es precisamente a encarar esta investigación de mercado a través de datos que te permitan visualizar quién eres con respecto a la competencia y al mercado. Es decir, no nada más es quiero abrir un negocio, te lo pongo de esta manera. En Puebla, la ciudad de Puebla es terriblemente comercial. Se dice que no hay calle en Puebla que no tenga negocios y efectivamente no hay calle en Puebla que no tenga estas rejas de negocio, ¿no? Es decir, siempre vas a encontrar en cualquier cuadra que las familias vieron que había una posibilidad y a lo mejor un cuarto que daba a la calle, le pusieron una reja de estas cortinas para negocio y ofrecen el local o bien ponen un negocio ellos mismos. Pero también es cierto que aquí en el mismo Puebla puedes darte cuenta que no todas esas cortinas de negocios permanecen abiertas y el negocio está funcionando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues seguramente hubo una lectura del mercado poco sensible y estudiada. Es decir, alguien se paró en la esquina y dice, pues como porque aquí pasa mucha gente y además hay mucha luz y no veo una tienda cerca, yo creo que aquí va a funcionar una tienda de abarrotes perfectamente. Y entonces se lanza los ahorros de su trabajo, los invierte, abre el negocio, pone y no pasa nada. Pasan los meses, no crece e inclusive tiene que cerrar. O bien le va muy bien. Es decir, en la mejor de las suertes le va muy bien. En el peor de los casos, como te vuelvo a repetir aquí en Puebla, eso pasa con mucha regularidad. Las cortinas permanecen cerradas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Una lectura poco sensible, poco metódica del mercado. Porque realmente, imagínate, por ejemplo, que abres un negocio en una avenida de gran flujo de autos, pero donde los autos pasan a gran velocidad, un bulevar, por ejemplo. No tienes opción a que ese negocio tenga mucha fuerza, pues porque no tienen ni cómo detenerse, no hay zonas de aparcamiento, es más, ni siquiera te van a ver porque van concentrados en pasar. Entonces no es el flujo de los autos, es toda la información que puedas obtener y por eso es importante hacer un análisis de mercado, por eso había una materia específica en tu carrera de investigación de mercado para los mercados inmobiliarios, para que tú supieras, por ejemplo, inclusive si te ibas a abrir físicamente al mercado o si todo lo puedes manejar en línea, como después de la pandemia ya es una lógica constante en la prestación de servicios. Y eso te va a llevar a empezar a analizar la viabilidad financiera, que es precisamente elaborar un plan que te permita ver si esta empresa es identificable como un negocio. Y los expertos dicen, por ejemplo, ponte a pensar, ¿cuánto gastas normalmente al mes en cuanto a tu manutención, todos los gastos que tienes familiares, de mascotas, de diversión, todo, lo contabilizas y dices, bueno, yo al mes gano, no lo sé, 15,000 pesos, gasto 15,000 pesos. Por lo tanto, yo seguros tengo que tener al mes 15,000 pesos para hacer ese gasto constante y no caer en un proceso de
vulnerabilidad financiera, ¿no? Acceder a créditos, todo eso. Yo con 15,000 pesos todos los meses puedo pagar mis gastos. Por lo tanto, tengo que asegurarme un ingreso de ese constante. Si yo lo multiplico por año, el año o lo multiplico 10 veces, por ejemplo, yo quiero pensar que yo de inicio para tener una seguridad anual necesito 130,000, 180,000 pesos al año, y eso pensando que no haya inflación y que no haya sobrecargo de todo, pero imaginemos que necesitas por cuestiones de inflación y todo 200,000 pesos para el 2027 funcionar sin problemas. Así que de inicio, si tú quieres tener un negocio, tendrías que tener 200,000 pesos y aparte la inversión que fueras a hacer en tu negocio. ¿Por qué? Porque durante un año tú no vas a poder sacarle dinero y esta viabilidad financiera tienes que tenerla en conciencia o bien entender que mientras vas poniendo tu negocio debes de tener un flujo de entrada de dinero a tu vida para que tú puedas ir fortaleciendo tu negocio sin depender financieramente de esto. ¿Por qué? Porque si no lo vas a matar. Entonces el primer consejo es, la viabilidad financiera debe de ser entendida como el proceso en el que tú estás visualizando cuánto requieres para poner un negocio sin perder de vista la manutención constante que vas a requerir para mantenerte vivo tú más que el negocio. Entonces es una cuestión importante. Y esto pues obviamente te llevaría a mantener operativa tu empresa. ¿Cuál es la arquitectura más importante que debes de reconocer en la estructura básica a planear dentro de tu empresa? Bueno, vas a delimitar 3 grandes ambientes de inversión y de manejo de dinero que debes de tener constantemente. Cada componente, te dice aquí la base de este análisis, construye sobre el anterior de forma secuencial, es decir, uno está unido al otro, es una dependencia sistémica que tienen entre ellos. No puedes calcular la rentabilidad sin proyectar el flujo de capital y no puedes proyectar el flujo sin definir los costos, porque obviamente el flujo de capital pues es ese dinero que requieres constante entrando a la empresa para pagar los costos. ¿Y de qué depende que tú sepas cuánto dinero debe de ingresar a tu empresa constantemente? Pues de saber y entender qué tipo de costos de operación tienes para tener en mente cómo los vas a ir financiando. Esta obligación, pero también esta disciplina que tú te estableces como emprendedor es precisamente lo que puede significar tu éxito o tu fracaso, porque es una disciplina a la que no estamos acostumbrados, no es la disciplina del ama de casa, no es la disciplina de una persona que trabaja en una empresa, no, es una disciplina de alguien que encara constantemente el gasto y el pago de un funcionamiento. Entonces, la estructura básica que vas a tener entendida es primero la relación de costos. Los costos fijos, aquellos que constantemente tienes que pagar, produzcas o no produzcas, des o no servicios, siempre vas a tener que pagar. Si rentas, la renta, el teléfono del negocio, los servicios, por ejemplo, si te dedicaras a alimentos de gas, la luz, ¿no? El internet, eso constantemente. Independientemente del monto que signifiquen estos costos sí o sí los vas a tener que pagar. O sea que siempre vas a tener que tener dinero separado para la renta, el teléfono, más o menos ya sabes cuánto, pero a ciencia cierta no sabes del todo, así que siempre tienes que tener pues un poquito más de lo que gastaste, por ejemplo. En la renta no, porque siempre es un constante, pero en la luz, el internet, a veces viene como fluctuando, pero siempre tienes que tener un dinero constante. Del otro lado tienes costos variables. Costos variables que dependen de la cantidad de servicios que des, por ejemplo. Puede ser que si normalmente el mes anterior dabas 10 servicios, pero este mes vas a dar 20, entonces no vas a poder pagarlo con un solo prestador de servicio, no vas a poder darlo, vas a tener que contratar a alguien más y la contratación de alguien más y ese sueldo de alguien más, pues es un costo que depende de la cantidad de servicios que das y es un costo variable porque no se parece al costo fijo, fluctúa en la cantidad dependiendo de la producción que se dé.
Entonces tus costos fijos y tus costos variables deben de estar entendidos, conocidos, enlistados en una hoja de cálculo o en una herramienta contable de estas que son tan famosas hoy día, que ya las empresas venden como una forma de mantener tu control contable. También tienes que tener entendido que tu negocio tiene costos de inicio o de arranque. Por ejemplo, el pagar la primera renta y dar esta cantidad de seguro que te están pidiendo los dueños del local, la compra de tu mobiliario, la contratación inicial de tu personal, el pago, por ejemplo, para registrar tu marca, para iniciar con el SAT, que a lo mejor no te es gratis, pero el simple hecho de que tengas que sacar copias y hacer una serie de condiciones administrativas, pues es costo. Y todo eso tienes que tenerlo bien entendido. Y el otro importante es cuántos ingresos pretendes obtener durante un periodo, porque de ese ingreso o de la búsqueda de ese ingreso va a depender el costeo de todo lo anterior. Así que hay una relación directamente proporcional en entender cuánto vas a gastar para que sepas cuántos clientes debes de tener durante el mes para poder costear todo eso. Y eso pues te va a llevar, como nos lo decía nuestro video, a perseguir al cliente en el sentido de alcanzar tantos clientes como sean necesarios, ¿no? Y esto pues te lleva también a la idea de cuánto voy a cobrar para que yo pueda financiar esto que me estoy poniendo como meta para poder pagar mis costos. Y que se le llama punto de equilibrio. Y que tú en tu clase de economía, tu clase de mercadotecnia, te decía el profesor, es un cálculo que te debe de llevar a establecer cuánto debes de cobrar por tus servicios a partir del hecho de que concibas cuánto te cuesta particular un servicio en cuanto a los costos y obtener un punto de equilibrio para que tú sepas cuánto te debe de llevar el realizar la operación. Pero bueno, como lo decía yo al inicio de la sesión, y también lo marca nuestro podcast y tú lo conoces en este mercado, la industria inmobiliaria ya tiene costos establecidos entre un 10 y un 15% de retención del dinero que paga el cliente por el servicio, que significa pues el costo de tus servicios, ¿no? Es decir, de acuerdo con la cantidad negociada, pues hay una retención porcentual que lo que hace es pagar tus costos. Y en el caso de la industria inmobiliaria, pues es muy jugosa, por eso es tan llamativa, pero también hay que entender que es una industria, por ejemplo, que tarda tiempos largos en recuperar la inversión, también en convencer al cliente, o sea, no se le convence en el momento, no es que un cliente entre a tu oficina y te diga vengo por un departamento y en ese momento tú se lo envuelvas y se lo des, no, o sea, viene todo un proceso de tiempos, de visitas, de que el cliente lo toma, de que busca financiamiento y eso te puede llevar un tiempo largo, de manera que es toda esa ganancia que vas a obtener se prorratea en la cantidad de días y bueno, no tengo ni que explicarte que estás dedicándote a esto y obviamente cuando se recupera pues es como si recuperaras el dinero para volverlo a repartir de esa manera. Entonces ese como acordeón de tener, esperar, pues es muy difícil y por eso es que esta retención porcentual es ya un común denominador de la industria porque es el porcentaje que ya como uso saben que les puede apoyar. La otra es entender y calcular lo que se conoce como flujo de rentabilidad. En este sentido, es la concepción de una serie de indicadores que tú debes de tener claros y que seguramente no los has identificado como tal, pero que son indicadores pues muy específicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el entender el indicador de flujo de caja, ¿no? Este indicador de flujo de caja, pues lo que hace es representar, cuánto dinero tiene que estar fluyendo, porque por eso se llama flujo de caja,
tiene que estar fluyendo en relación con las necesidades que tienes de costos, ¿no? Es la idea de tener una caja operativa, lo que se le conoce como caja chica, que pues es dinero que tú tienes ahí constante para gastos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, copias, no lo sé, pasajes de alguien que van a dejar o a traer alguna cuestión, gasolina del día a día que debes de tener planeada para poder movilizar esta parte. Entonces, todo eso pues obviamente te lleva a tener una idea del dinero que debe de estar constantemente funcionando dentro de tu empresa y que es importante que tengas entendido que bueno, va a suceder, ¿no? Es requerido, es necesario, y el no tener la concepción de una necesidad de flujo de caja, perdón, puede generar una estrangulación del negocio porque, por ejemplo, dices, pues tenemos que ir a visitar a un cliente, pero no hay dinero para la gasolina y entonces se detiene el proceso hasta que se autoriza o se tiene el dinero para la gasolina. Por eso se te hace la alerta de que en los primeros momentos del negocio tienes que entender que todos esos gastos los vas a absorber momentáneamente hasta que la empresa pueda por sí mismo darte el dinero suficiente para poder hacer pues esta inversión, ¿no? Entonces, eh, pues la invitación es a tener esta idea, ¿no? Para que no haya mayor problema, porque bueno, después pues la situación se complica bastante cuando empieza a haber una estrangulación del, del negocio, ¿no? Bien, la otra es el cálculo de la tasa eh, de retorno sobre la inversión. Esta tasa de retorno sobre la inversión pues mide cuánto ganaste con respecto a lo que invertiste. Es una tasa de cálculo tardío, es decir, no la vas a calcular en el primer momento y con la primera venta porque es una tasa que viene en relación con la inversión. Entonces tiene que calcularse en el primer año de tiempo, donde tú lo que estás midiendo precisamente es el cálculo de la utilidad neta por y en relación con la inversión que tú haces y te va a dar un porcentaje a partir del cual tú podrás ver si tu negocio está resultando una inversión positiva, porque si el porcentaje es del 60% en un año, pues ese porcentaje de que la utilidad está regresándote en relación con la inversión, un 60%, pues te está diciendo que el negocio es fuerte. Por debajo del 60% no es que esté débil y vulnerable, pero por lo menos tienes que fortalecerlo mucho mejor. Entonces, pues eso es importante. Te vuelvo a repetir, esta tasa de retorno sobre la inversión es anual y es un porcentaje de que te manda la señal de si tu negocio está siendo positivo. La interna de retorno, la tasa interna de retorno o la TIR, pues es una tasa, dicen que es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de todos tus flujos futuros se iguala a cero. En términos simples, es la rentabilidad real analizada en tu proyecto. Entonces, lo que debe de mostrarte esta TIR es que una vez realizado la inversión, conforme va avanzando el retorno del dinero, este retorno de dinero debe de ir como si fuera restándole a la inversión hasta dejar a la inversión en una etapa como de ceros, o sea, ya no tienes dinero de inversión, sino ya está retornando el dinero y pagando esta inversión, y esta tasa de retorno de inversión también debe de calcularse al año, y la sanidad que se representa es del 15%, es decir, el 15% hacia arriba suele considerarse muy atractiva en proyectos de intermediación o desarrollo de pequeños proyectos. 15%, por eso te decía, la inversión no se recupera en el primer año,
suele tardar, porque nota, tan solo la tasa interna de retorno al año está pagando el 15% de la inversión. Así que la inversión que está pagada al 15% anual deberá de pasar más o menos unos 5 años para tener el pago total de la inversión. O sea, no puede pagarse de forma inmediata. No es ya recuperar mi inversión y de aquí lo que sigue es utilidad. Eso lo verás hasta el 15 año. Y el valor presente neto, que es este último que estamos viendo acá, ese tiene que ver con, ¿cómo me dejo entender? Si tu proyecto en términos de valor es un proyecto atractivo o es un proyecto poco, o sea, no genera valor para ti. El valor presente neto es, por ejemplo, si lo calculas y encuentras que es por arriba de cero, entonces es un proyecto que está dando resultados. Pero si está por debajo de cero, entonces hay que replantearlo. ¿Por qué? Porque no te está generando lo importante, ¿no? Este es un cálculo más que contable financiero. Y la última etapa que debe estar en relación con todos estos anteriores es lo que se va a conocer como la capitalización. La capitalización, pues fundamentalmente, es de dónde voy a sacar el dinero, quiénes son las personas que me van a dar el dinero, voy a utilizar dinero de terceros que no sean socios y pues me voy a acercar a fondear con instituciones cercanas a mi renglón, en este caso el crowdfunding inmobiliario, que es un sector fundamentalmente pensado para ustedes, tipo de empresa que son. Entonces vamos a empezar por el primero. ¿Cómo capitalizas tu empresa? Es decir, normalmente, ¿cómo es que deberá de hacerse la creación de un negocio? Pues la primera idea es la capitalización propia, es decir, tú tienes una serie de ahorros que, como bien te decía, debe ser una cantidad que supere a tu necesidad de manutención para que no tengas un costo sobre la inversión terrible, ¿no? Entonces, vas a capitalizarlo solo, tienes que tener una capacidad, dicen los expertos, por lo menos de 10 veces por encima de tu ingreso mensual para que no sientas ese peso financiero terrible. Entonces, la fuente más común y la más barata es cuando lo asumes tú y además cuando tú inviertes solo, no pides ningún socio, pues el riesgo disminuye porque el riesgo lo asumes totalmente tú, ¿no? Es mucho más pesado al inicio, pero conforme la empresa va dando resultados, pues tú te vas quitando de peso esa inversión que estás haciendo. La otra es acceder a socios, ¿no? Un socio de capital a cambio de un porcentaje de las utilidades que tú obtengas de la empresa, pues normalmente no le vas a pagar interés, no es esa cuestión, es el retorno de su inversión. Compartes las decisiones, compartes las ganancias y también compartes el riesgo. Y obviamente eso te llevaría a elegir, como veíamos en la clase pasada, una figura de contrato de socios que te llevara precisamente pues en ese sentido, ¿no? En el sentido de una asociación para la inversión. Si no quieres ninguno o no tienes opción de ninguna de estas dos, pues están los créditos financieros de apoyo de los gobiernos, que hay muchísimos formatos de apoyo que te pueden llevar hacia esa cuestión. Déjame, te los muestro. Vamos aquí. Están los créditos del gobierno, que son a través de NAFIN, que es un banco de financiamiento a la inversión, o el crédito PYME gubernamental,
Y este crédito PYME pues lo que hace precisamente es pues darte dinero prestado por el gobierno a intereses muy bajos, con la idea de que tú, una vez que estás fortalecido, le regreses ese dinero al gobierno para seguirlo invirtiendo. Y es un esquema que el gobierno maneja precisamente para fondear proyectos de inversión a los cuales tú te puedes acercar y que según el gobierno en el que tú estés funcionando, por ejemplo, hay mujer emprendedora, hay madre soltera emprendedora, hay emprendedor joven, que el gobierno tiene programas distintos para cada tipología, ¿no? Hay proyectos a fondos perdidos. El proyecto inmobiliario no es muy del agrado del gobierno, pero es si tú logras presentar un buen proyecto, puede ser que el apoyo sea suficiente. La lógica del gobierno es, te voy a dar dinero a ti que no tienes nada con que invertir. Eh, Obvio, la lógica del gobierno es, si quieres poner una inmobiliaria, es porque de inicio tienes ya tienes descrito algún tipo de propiedad que tienes para venta, hay una relación con un desarrollador, entonces como que no estás tan desprotegido, ¿no? Tendrías que mostrar realmente esa desprotección financiera y la vulnerabilidad que el gobierno asume, pero sí existe la posibilidad, o incluso existe la posibilidad de que te dé crédito al fortalecimiento, es decir, que tú muestres que ya tienes la empresa y que necesitas crecer, y entonces el gobierno ve en ti una viabilidad financiera porque ya estás establecido y entonces te presta para fortalecer, y entonces eso es otra lógica que el gobierno establece. El capital que tiene que ver con la industria, pues deviene mucho, por ejemplo, de si te asocias con constructores y desarrolladores, o bien el simple hecho de tener una relación con un bien inmobiliario, y hay una fortaleza financiera de entrada, de manera que se piensa de esta manera: si tú logras vender o colocar esta unidad inmobiliaria, la ganancia es muy grande y eso te significa poder pagar todos los costos, todo el retorno de inversión, todo esto, porque tienes esa posibilidad. Entonces, tiene que ver con costos que tienen pues mucho más facilidad para regresar. Bien, hoy día hay herramientas digitales que te pueden permitir financiar mucho mejor, generar mucho mejor tu ambiente financiero, que son software que te permiten clasificar, delimitar, qué vas a ir metiendo, y nada más tú lo vas alimentando y el propio software te va dando inclusive el análisis financiero para que tú ya nada más tomes decisiones a partir de eso. Esa es una parte muy interesante que está sucediendo en estos tipos de software contables básicos, el COI, aquí hay otro como el QuickBooks, el Xero, el Aspel, que puedes inclusive ingresar a uno muy sencillo, o bien puedes hacer uso de una hoja de cálculo de Excel o de Google Sheets, que te lleva paso a paso para el control financiero de tu empresa. Fundamentalmente lo que tienes que hacer es visualizar cómo vas a trabajar pues precisamente el control de esta cuestión. Bien, aquí te muestro un motor financiero que conecta la capitalización con la rentabilidad, es decir, la inversión con la obtención de utilidades. Vamos, primero tienes que financiar e inyectar dinero. Eso es en esencia, ¿no? O sea, tú vas a inyectar dinero. Este dinero debe de fluir de tal manera y en tal cantidad que permita mantener la liquidez de los costos del arranque y el pago de costos fijos, es decir, debe ser una cantidad suficiente, no puedes iniciar con cero. Por eso, inclusive, cuando hay un esquema de crédito, parte del dinero de crédito, el gobierno te obliga a que tú presentes un plan financiero donde tú especifiques cómo vas a ir inyectando el pago de costos, porque para eso te prestan el dinero, para que tú soportes con ese dinero las primeras etapas de la empresa y pagues costos. No puedes retirar dinero para tu manutención, porque eso significaría desabastecer al negocio del flujo necesario para el pago de costos. Entonces, cuando esto sucede y ya hay operación, ya empiezas a tener venta de casas o rentas o haces algún tipo de apoyo,
pues entonces ya empiezas a tener la superación del punto de equilibrio, que en esencia pues es un momento en que tú ya estás pagando tus costos debidamente y el cantidad extra que te quede ya puedes empezar a pensar como una forma de rentabilidad, pero los expertos dicen que lo aconsejable de este momento es precisamente que no retires, no hagas ningún tipo de retiro del dinero porque te puedes colocar en un problema de indefensión. Deme un minuto, por favor. Bien, pues gracias por la espera. Como comentaba, entonces, este momento donde la empresa empieza a superar el punto de equilibrio, porque ese punto de equilibrio significa que es la cantidad de dinero donde ella ya pagó, empezó a tener pago de costos, retorno de inversión, y ya lo que viene ya empieza a ser parte de la recapitalización, es un punto muy importante, porque ya se generan los ingresos según el escenario que tú tenías pensado, ¿no? Ya se empiezan a generar, pero recuerda, aún no puedes retirar dinero de ahí porque finalmente provocarías una vulneralización de la empresa, ¿no? Es más, ni el gobierno con toda su capacidad económica pudiese retirar inversión cuando, por ejemplo, los ingresos empiezan a superar el punto de equilibrio. Tiene que esperarse un periodo suficiente para poder retirar dinero. ¿Por qué? Pues porque si no vulneraría la capacidad financiera de la empresa, la dejaría paralizada. Esto es, imagínate como una empresa empieza a tener ingresos y los retira, después va a tener un desfalco para poder pagar los gastos del siguiente periodo y entonces estaría generando un problema más serio. Entonces, bueno, pues ahí está. Estos ingresos que van ingresando, que ya superaron el punto de equilibrio, alimentan el flujo de caja mensual e inclusive puede significar un elemento de ahorro o de pago de las tasas de retorno, de valor, donde tú ya estás almacenando dinero sin que este dinero sea excedente, sino simple y sencillamente es un dinero que está ya representando el retorno de la inversión. Y esto pues obviamente empieza a hablar de una alta capacidad de mejora financiera. Todo este ambiente que te estoy mostrando acá es y supera el año de funcionamiento de la empresa. Así que si tú empiezas a retirar dinero antes del año de funcionamiento de tu empresa, estás sometiendo a la empresa a un estrés innecesario y obviamente no solamente a la empresa, sino tú también te estás sometiendo a un proceso de estrés innecesario. ¿Qué es lo que tú debes de tener como elemento para poder hacer atractivo financieramente a tu empresa o que alguien quiera ingresar en tu empresa con dinero? Primero que nada, tu modelo financiero proyectado a 12 meses. Como bien te digo, no hay un modelo financiero menor a 12 meses. Esto pues obviamente es un documento donde tú muestres cómo van a estar los ingresos, cuáles son los costos de arranque, los fijos, los variables y el flujo de caja necesario para ir pagando todo esto. Por otro lado, debes de tener un cálculo del punto de equilibrio, que obviamente esto pues le va a dar a la empresa la visibilidad de la operación que se requiere, el cantidad de dinero que debe de empezar a ingresar hasta poder empezar a pagar los costos, y tu ficha de evaluación de fuentes de financiamiento, que en tu caso, en el caso de las financieras, es muy importante porque es un documento donde te evalúan que estás haciendo la mejor elección de flujo de capitalización y que esto te lo va a solicitar pues obviamente cualquier tipo de personaje que quiera invertir contigo. Esto lo hace un analista financiero y esto sí lo tienes que tú pues pagar para que te lo hagan, ¿no? Para que te hagan tu análisis de certeza financiera, donde tú te estás presentando debidamente como alguien confiable para poder funcionar de esta manera. Y entonces, si te das cuenta, eh, el análisis financiero, perdón, el proyecto financiero de tu empresa, pues se restringe debidamente a cuestiones que tienen que ver con presentar una certeza financiera al que quiere invertir contigo, pero sobre todo a darte a ti una certeza de que
la inversión que estás haciendo va a irse prorrateando debidamente hasta pagar lo que tú invertiste, pero fundamentalmente va a sostener los primeros meses a tu negocio sin que tú tengas que volver a invertir. Entonces tiene que ser una cantidad, te digo, los especialistas hablan de hasta 10 veces la inversión que tú tienes, el ingreso que tú tienes, o el cálculo real. Nos dicen que debe de ser calculando costos fijos, variables y por encima del punto de equilibrio 10 veces en esta cuestión. Bien, te voy a poner un video que habla precisamente de qué es este plan financiero, tu plan de negocio. Es un video corto, es un video para ingresar a este proceso de cómo crear tu plan financiero, pues sobre todo en pymes, que es fundamentalmente donde nosotros queremos visualizarnos. Y ¿por qué en pymes? De capacita. Bueno, de inicio pues es muy difícil que tengamos saliendo de la universidad una capacidad financiera, sobre todo cuando estamos hablando de que tú vas como tu propio inversionista, tu propio soñador de crecimiento personal, y entonces pues obviamente esto te hace ser en primera instancia un pequeño inversor. Ya si por ejemplo estamos hablando de que tu familia ve en ti una fuerte posibilidad de negocio y confían sus ahorros personales, bueno, pues entonces estamos hablando de que es en inversión, pero aún así sigue siendo de pequeño y mediana empresa, porque bueno, estás iniciando, ¿no? Entonces vamos a ver esta pequeña pyme y regresamos a algunas precisiones nada más. Es corto, vuelvo a repetir, hay varios tipos, hay muchos muy interesantes, pero este me pareció el que es mucho más demostrativo. Entonces, voy a iniciarlo. Denominada capacitación estratégica. Con nosotros llegan muchos clientes que quieren iniciar un negocio, pero no saben por dónde comenzarlo. Lo que nosotros les recomendamos siempre es primero que nada hacer su plan de negocio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo hacer tu plan de negocio. Bienvenidos. Para hacer nuestro plan de negocio, lo primero que tenemos que saber es para qué nos va a servir. El hacer un plan de negocio tiene 3 connotaciones básicas e importantes. La primera de ellas nos va a servir como un mapa de ruta, es decir, nos va a ir indicando cuáles son los pasos necesarios que tenemos que realizar para generar este negocio que estamos pensando. Número 2, nos va a servir también para buscar socios o inversionistas que quieran adicionarse a nuestro negocio. Y número 3, también es un documento que nosotros podemos llevar a la hora de solicitar un crédito bancario o un crédito en una institución financiera. Entonces, estas serían las 3 connotaciones importantes de este plan de negocio. Para darle forma y estructura a nuestro plan de negocio, vamos a tener una plantilla como esta, en donde en la primera columna vamos a colocar básicamente cuál es la oportunidad de negocio que nosotros estamos visualizando. Es decir, vamos a ver cuál es la idea que nosotros tenemos para generar negocio. Esta idea a lo mejor en este momento ya la tienes. Puede ser que sea un producto completamente novedoso o no. Es decir, no necesariamente tienes que inventar el hilo negro, sino se trata que básicamente sea una idea que vaya a resolver alguna problemática. Es decir, ¿qué problema tiene la gente que tú puedas resolver, que tú le puedas dar una solución? Cuando tú le encuentras una solución a los problemas de la gente va a estar dispuesta a pagar, porque la gente lo que menos quiere es tener problemas. En este sentido, si tú eliminas un problema a la vida de la gente, ellos van a estar dispuestos a pagar, y ahí es donde realmente surge una oportunidad de negocio. Entonces tienes que ser muy específico, tienes que ser muy observador, en el sentido de que ver realmente qué problemas tú puedes estar resolviendo y en un momento dado por los cuales la gente podría estar dispuesta a pagar, ya sea un producto o un servicio. La siguiente columna vamos a ver cuál sería entonces
tu oferta de valor. Ya identificamos la oportunidad de negocio, ahora vamos a ver cuál es mi oferta de valor. Y esto va a responder a la pregunta del por qué nosotros, es decir, por qué la gente tendría que venir contigo para que tú le puedas ofrecer tu producto o servicio. Ahí tiene que ver con nuestra misión, visión y valores, es decir, la misión se va a referir exactamente el porqué del negocio, el para qué va a existir. En este sentido puede ser que tú quieras poner este negocio para darle fuentes de trabajo a algunas personas, o a lo mejor es porque tú quieres manejar un producto diferenciado y en un momento dado quieres ayudar con esto a que las personas resuelvan esos problemas. Es decir, tienes que determinar exactamente cuál va a ser tu misión, cuál es la razón de ser. A partir de ahí, generar también cuál sería la visión que tú tienes de tu negocio. La visión va a ser exactamente en dónde tú quieres posicionar tu negocio dentro de 5, dentro de 10 años, es decir, en dónde tú lo visualizas dentro de determinado tiempo. Y obviamente los valores tienen que ser valores que tienen que ver mucho como tú eres como persona, es decir, qué es lo que es valioso para ti, y eso trasladarlo a lo que sería tus valores en el negocio. También tienes que ver, a partir de esto, tienes que ver también cuál sería tu ventaja competitiva, es decir, cómo te vas a diferenciar de todo. Aquí el juego se llama diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación en cuanto a tu producto o servicio con respecto al resto de la competencia? La diferenciación puede estar en varias partes. La primera puede ser porque tu producto, decíamos, es algo completamente novedoso, algo que no existe. Ahora también puede ser un producto que puede estar importando de algún otro lado, un producto que a lo mejor viene de otro país y tú lo quieres introducir en tu localidad. Entonces ahí también podría ser que sea algo novedoso. O también puede ser un producto en el cual tú les estás dando mayor rendimiento a tus clientes. Es decir, a lo mejor, no sé, vamos a suponer que tú estás ofertando una pintura. Bueno, las pinturas tienen cierto rendimiento, y la que tú estás otorgando a lo mejor da un rendimiento mucho mayor. Entonces ahí también podría ser una ventaja competitiva para ti. La otra parte donde puedes tener una diferenciación a lo mejor puede ser también que tu calidad es diferenciada, es decir, tú estás ofreciendo un producto de mucho mayor calidad, y en este sentido tú también puedes estar ofreciendo este producto con esta ventaja competitiva de la calidad. Otra puede ser también el valor de tu marca, ¿no? Es decir, lo que la marca vale, es decir, estás vendiendo a lo mejor la marca por estatus, o realmente cuál sería el valor de la marca. Ahí también puede haber una ventaja competitiva. La otra puede ser la parte del branding, es decir, el cómo tú estás entregando el producto, cuál es, digamos, la forma del producto o de ese servicio, cuál sería, digamos, la imagen que tú estás otorgando a tu producto. A partir de esto también otra ventaja competitiva puede ser que tú tengas ventaja en precios, ¿no? Es decir, tú puedes dar un precio diferente, un precio más económico, y con eso estar ayudando a la gente. Entonces ahí también podría ser tu ventaja competitiva. También puede ser en la calidad del servicio que tú estás otorgando. Puede ser que a lo mejor quieres abrir un restaurante, ¿no? Y a lo mejor vas a colocar también donde hay otros restaurantes diferentes, pero tú también te vas a diferenciar porque tú vas a dar un servicio de mejor calidad, tú vas a dar a lo mejor una experiencia en el servicio en cuanto a la gente llega a comer contigo, ¿no? Entonces en ese sentido el servicio también es algo básico e importante. También te puedes diferenciar mejor en la parte de la entrega. Tú puedes estar haciendo una entrega mucho más rápido, mucho más ágil, una entrega a lo mejor de mayor calidad, mayor seguridad. Entonces la entrega también es importante, puede estar dentro de tu oferta de valor. Bien, hasta aquí ya realizamos las dos primeras columnas de nuestra plantilla. Ya sabemos cuál es nuestra oportunidad de negocio y también cuál es nuestra oferta de valor. La tercera columna, la del medio, tenemos que determinar exactamente cuál es el mercado meta, es decir, cuáles son las personas que pueden ser parte de mi mercado al cual yo le voy a vender, al cual yo le voy a ofertar mi producto o servicio. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar quiénes son las personas, cuál es la segmentación de ese mercado, es decir, qué tipos de personas me pueden comprar. Yo no puedo venderle a todos, pero sí tengo que segmentar exactamente mi producto o servicio para quién va dirigido, cuáles son las personas que sí me pueden comprar. En ese sentido también yo tengo que determinar cuál es el potencial de ese mercado, es decir, si yo vendo por ejemplo zapatos para hombres en la Ciudad de México, bueno, ¿cuántos hombres hay en la Ciudad de México que pueden comprar los zapatos que yo produzco? En este sentido también yo tengo que determinar ¿cuál sería el territorio que yo quiero abarcar? Pues quiero abarcar solamente mi ciudad, o quiero abarcar a lo mejor una zona geográfica, o quiero abarcar todo un país, o quiero abarcar todo Sudamérica, es decir, ¿cuál es realmente el territorio que yo quiero estar atacando? Y a partir de ahí, bueno, ¿cuál es el potencial de ese mercado? Tiene que ver también en esa parte. Buscar también cuál sería el perfil del cliente, cómo yo puedo determinar cómo sacar ese perfil del cliente que me puede ser, digamos, parte de
las personas que yo puedo estar localizando para poder venderle. Y obviamente también saber cómo sería la forma de contacto con estas personas, si los voy a localizar y estar con ellos cara a cara, o a lo mejor va a ser mi venta vía telefónica o vía por página web, o en un momento dado cuál sería la forma en que yo voy a estar en contacto con ellos a través de redes sociales, es decir, cómo voy a estar en contacto con mi perfil de cliente adecuado, es decir, con mi mercado meta. Otro punto muy importante es la parte de la mercadotecnia y las ventas. Aquí tenemos que determinar exactamente si todo lo que hemos pensado puede ser realidad. Tenemos que empezar a hacer pruebas de mercado. Yo tengo que hacer un estudio de mercado. A lo mejor ya realicé mis primeros prototipos de producto o servicio y entonces yo tengo que salir a probarlo. Tengo que hacer este estudio para saber si realmente la gente sí está dispuesta a pagar por esta solución que le estoy dando al problema que ellos tienen, de lo que habíamos platicado en un principio. Entonces, yo tengo que empezar a hacer estudios de mercado. Ahora, este tipo de plan de negocio no es solamente para empresas muy grandes, al contrario, si es una pequeña empresa o una mediana empresa, tienes que hacer tu plan de negocio con mucho mayor calidad. ¿Por qué? Porque estamos apostando nuestro futuro realmente a este negocio, entonces tenemos que hacer exactamente las cosas bien y para eso nos sirve todo esto. Bueno, yo tengo que hacer estudio de mercado, tengo que hacer también un análisis de la competencia. Tengo que saber exactamente cómo es la competencia, quiénes son mis competidores, cuáles son sus ventajas competitivas de ellos y también cuáles son sus deficiencias. ¿Para qué? Para que podamos atacar exactamente las deficiencias de la competencia con nuestro producto o servicio y nosotros poder ofertar un producto de mucho mayor calidad o de mucho mayor rango de precios, ¿no? En este sentido, hago el análisis de la competencia y también tengo que determinar cómo va a ser mi equipo de ventas, cuántas personas yo voy a tener para poder vender mi producto. A lo mejor de inicio, bueno, voy a empezar yo mismo, bueno, pues está muy bien, pero también tener esa visión que habíamos tenido aquí para ver exactamente cómo voy a ir creciendo y en un momento dado cuál va a ser mi equipo de ventas que yo voy a realizar, cómo van a ser estas ventas. La parte de la publicidad, es decir, exactamente en dónde me voy a dar a conocer, cómo voy a hacer que la gente conozca mi producto o mi servicio, y en ese sentido la publicidad es básica, exactamente saber cuánto le voy a destinar de mi presupuesto a la publicidad, también en qué medios me voy a estar publicitando, a lo mejor voy a poner vallas publicitarias o a lo mejor una lona al frente de mi local, no sé, dependiendo del tipo de negocio o servicio, en qué medios me voy a estar publicitando, a lo mejor en radio, en prensa, en televisión, en periódicos, en revistas, es decir, cuáles son los medios que yo voy a estar utilizando en la parte de la mercadotecnia y las ventas. Si a lo mejor va a ser, mi negocio va a ser offline, es decir, fuera de línea, o a lo mejor voy a tener solamente un negocio online, o puede ser combinado, tanto off como on, y en un momento dado, ¿qué porcentaje va a ser de mi negocio, tanto fuera de línea o en línea? A lo mejor un 70-30, un 60-40, no sé, habría que determinarlo. Y obviamente, ¿cuáles serían la parte de las redes sociales que yo voy a estar utilizando? A lo mejor voy a estar promocionando mi negocio a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, es decir, cómo va a ser las redes sociales que yo voy a estar utilizando, cómo va a ser el diseño de la página web, es decir, toda esta parte de mercadotecnia y ventas también es una parte básica e importante. La siguiente parte también muy importante de mi plan de negocio es la parte de las operaciones, es decir, cuáles son esas actividades clave que yo como empresa voy a estar realizando para que las cosas se den, es decir, tiene que ver ahí con la parte de la producción, cómo voy a asegurar que mi producto salga, que mi producto tenga calidad, que mi producto se mejore constantemente para poderlo ofertar. En ese sentido, si yo voy a hacer la producción, bueno, ¿cuál sería la maquinaria que yo tengo que tener? ¿En dónde me voy a instalar? ¿Cómo tengo que tener, digamos, esa parte de los controles de los procesos que yo voy a estar realizando? También puede ser que la parte de la producción no la realice yo, sino que la dé para que alguien más la haga, que alguien me maquile mi producto. Bueno, también tengo que tener esos procesos controlados. En ese sentido también, ¿cuáles serían los sistemas que voy a estar realizando para poder hacer mi producción? O a lo mejor mi negocio no es de producción, no voy a producir nada, simplemente voy a hacer un negocio de compraventa. Bueno, ¿quiénes van a ser esos proveedores? ¿Y cómo voy a estar controlando que la proveeduría se dé? En este sentido también, ¿cuáles serían los controles que yo voy a manejar? ¿Cómo voy a asegurar que las cosas estén funcionando correctamente? Otra parte también muy importante que tiene que ver con las operaciones es la parte de los registros de marca, es decir, la parte de tener todo en orden, todo bajo control, bajo ley. En ese sentido también la parte de buscar las patentes, es decir, toda esta parte de operaciones es algo
muy básico, es algo de raíz, en donde yo tengo que tener eso bien controlado. Hasta aquí ya tenemos gran parte de lo que sería nuestro plan de negocio, pero tenemos estos dos cuadrantes que también son funciones muy básicas e importantes. La primera es quiénes vamos a conformar el equipo de trabajo, es decir, quiénes son esos socios que nosotros vamos a requerir. Normalmente vamos a buscar socios con habilidades complementarias a las que un socio tiene. Por ejemplo, uno puede ser muy bueno para la parte operativa y el otro también podemos buscar a alguien que sea bueno para la parte comercial o la parte administrativa. Es decir, tienen que tener habilidades complementarias. Tenemos que determinar cómo va a ser el tipo de la sociedad que van a conformar. Obviamente, también viene la parte de los recursos humanos. Si necesitamos personas adicionales, bueno, ¿cuáles son las actividades que estas personas van a realizar? ¿Cómo van a contribuir? ¿Cómo se les va a pagar? También vamos a buscar aquí que nuestra estructura no sea de entrada no muy de muchos niveles, sino que sea una estructura plana para poder, digamos, manejar las cosas de mejor manera. Obviamente los proveedores. ¿Qué proveedores vamos a tener? Estos proveedores tienen que ser parte también de nuestro equipo de trabajo, tenemos que seleccionarlos perfectamente. Si vamos a realizar también lo que son alianzas estratégicas o tener socios comerciales. Todo esto vamos a determinarlo en esta parte del equipo de trabajo. Muy bien, estamos a punto de concluir nuestro plan de negocio. Si has llegado hasta acá y la información te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas al canal para que sigas recibiendo más información. Muy bien, vamos a continuar entonces. El último punto sería realizar nuestro análisis financiero, es decir, la parte del dinero. ¿Cuánto tenemos que invertir y en qué se va a utilizar? ¿Quiénes van a ser esos inversores? ¿Cuánto tiene que aportar cada socio? En un momento dado también, si requerimos, a lo mejor solicitar algún préstamo. ¿Cómo se va a financiar la organización? ¿Cómo se va a financiar este negocio? ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión? Es decir, ¿en qué momento vamos a recuperar el dinero que hayamos invertido? Normalmente un negocio se puede recuperar y la inversión a lo mejor en 3 o en 4 años, pero tenemos que determinarlo muy bien. Otro punto importante es saber cuál es el punto de equilibrio, es decir, en qué momento de las ventas se empiezan a dar, digamos, ya ganancias dentro de la organización. Y obviamente tenemos que tener una proyección de ingresos que normalmente va a ser a 3 años. ¿Cuánto vamos a ganar en el primer año? ¿Cuánto vamos a ingresar en el segundo? ¿Y cuánto vamos a ingresar en el tercero? También tenemos que determinar cuál sería la proyección de los gastos, en qué se va a gastar y en un momento dado también una proyección a 3 años para determinar en un momento dado si va a haber utilidades y cuánto van a ser estas utilidades. Y por último, generar lo que es la parte de las reinversiones, es decir, ya que tenemos utilidades, bueno, si vamos a reinvertir en el negocio y cómo lo vamos a hacer. Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con lo que sería el plan de negocio. Te voy a dejar esta información para que tengas una captura de pantalla y lo puedas imprimir y puedas realizar tu propio plan de negocio. Cuéntanos cuál sería el negocio que tú estás pensando y cómo lo piensas llevar a cabo. Nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Emanuel Suárez. Hasta luego. Bien, pues como pudiste ver, este video te ayuda con la parte inicial estructural y te lo voy a dejar en la parte de tareas porque la intención es la siguiente. Vas a analizar la parte de plan de negocios completo, vas a integrar una infografía de los elementos más importantes y te voy a anexar un podcast de cómo integrar el plan financiero para que con este video que te estoy dejando más el podcast vas a realizar una infografía del paso a paso para conformar tu plan de negocio que incluye tu planeación financiera. Porque como bien te comenté, la planeación financiera no puede ni sucede por fuera de las condiciones de análisis de la investigación de mercados, de lo que es tu negocio, de lo que quieres que sea tu negocio. Y en función de eso tú puedes costear, puedes visualizar, porque finalmente es, como bien lo viste en el video, un conjunto de pasos que debes de ir integrando poco a poco y que debes de ir conformando como parte de tu planeación necesaria. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, hacerlo como lo vimos en el video, muy sencillo, una hoja de Excel, lo vas integrando con información, lo vas llenando, y le permites a la herramienta hacerte la proyección necesaria, no con la utilidad requerida, con lo que tú quieres y te visualizas a futuro cómo te vas a ir financiando.
Ya después, el seguimiento contable de tu negocio, este sí es recomendable entregárselo en manejo a un contador, porque bueno, los contadores tienen como que mayor posibilidad de visualizar cómo se va integrando financieramente el negocio, cómo se va recuperando, cómo se va aplicando el dinero a los momentos contables necesarios que te permiten visualizar precisamente que se está recuperando el negocio, la inversión y se está generando ya una utilidad debidamente. Bien, pues voy a frenar el video en este momento, que es el que en este momento voy a